Muy bien, entonces muy buenas tardes. Buenas tardes Estela, buenas tardes Francisco. Buenas tardes. Esperamos que más adelante se puedan ir conectando poco a poco los demás colegas que estarán hoy con nosotros en la tertulia. Así que pues vamos a dar inicio teniendo en cuenta que venimos digamos, de un encuentro donde estuvimos hablando sobre la visión empirista de la filosofía de la ciencia, y derivado de esa perspectiva empirista, pues una parte que consideramos que era valioso hacer en mayor profundidad en el tema es cómo esta visión de la filosofía de la ciencia nos permite abrir también la aplicación de esta perspectiva a su aplicación en la investigación aplicada a través de los diseños metodológicos de la investigación y en el caso específico para el campo de la educación, a pesar de que pues eso también aplica a otros campos. Pero pues dada digamos, la actividad que en general los integrantes del grupo de filociencia y de los que nos han acompañado durante estos meses tenemos como parte de nuestra vida laboral, que tiene que ver con el trabajo en universidades, pues viene muy bien tratar este tema en el contexto de lo educativo, diciendo con ello que también pues tiene aplicación a otros campos de las ciencias humanas y sociales. En concreto, entonces voy a hacer como unos esbozos generales de algunos aspectos que pude extraer del libro de Campbell y Stanley sobre diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social. Y con ello, pues darles la palabra a los colegas que quieran ir participando. Entonces, en su introducción, Campbell y Stanley nos plantean que el experimento es entendido como esa parte de la investigación en la cual se manipulan ciertas variables y con ello se observan sus efectos sobre otras. Lo que nos va a ir mostrando cada uno de los diseños es precisamente cómo se van a examinar o cómo son examinadas cada una de las variables que aparecen de acuerdo a los estudios o diseños que el autor presenta. Principalmente Campbell y Stanley toman a un autor que es muy reconocido en el campo de la estadística, que es Fisher, y sus textos son de 1925, otra versión de 1935, por lo menos de lo que allí refiere Campbell y Stanley. Y que esto nos permite también ver cómo desde la perspectiva de Fisher hay digamos, como el plano o la visión que tiene el que hace el experimento, es decir, el experimentador, quien se le considera como la persona que tiene pleno dominio de una situación que está programada para que se realicen determinados tratamientos y mediciones a fin de lograr con ello un eficiente proceso estadístico con el único objetivo de obedecer a la mayor o menor complejidad de ese diseño, el que se esté estableciendo. Y con ello, pues, determinar cuáles son los puntos más complejos en cuanto a la mayor inflexibilidad que hay en el ambiente, y que esto es una forma de establecer una medida en la que el experimentador carece él de un control absoluto sobre la situación. Es decir, aquí lo que se pretende mostrar es cómo son las variables las que se comportan y tratando de buscar lo más eh, digamos, como dejando que las variables sean las que le muestren al examinador cómo se está comportando el fenómeno en un contexto determinado, que para el caso particular que Campbell y Stanley contextualizan, pues va a ser para el campo educativo. En ese orden de ideas, pues dentro de los diseños que van a mostrar estos autores están los estudios de caso con una sola medición, los diseños pretest, post-test con un solo grupo, la comparación con grupo estadístico, entre otros. Y dentro de ellos, pues un conjunto de criterios, de variables, como son la variable tiempo, la variable historia,
la variable instrumentación, la regresión, selección, entre otros, sobre los cuales se tienen en cuenta, pues en este caso, para hacer como de ejemplo y de explicación en cada uno de este tipo de estudios. De ahí que pues es muy importante para las personas interesadas en la filosofía de la ciencia, en cómo encontrar una aplicabilidad y ver cómo esa fundamentación filosófico-científica es también una manera de abordar los fenómenos sobre los cuales se quiere hacer una intervención en el mundo de los hechos. Entonces, esto es como un abrebocas para darles la palabra a quien quiera intervenir. Bien, quisiera decir lo siguiente, iniciando mi intervención con respecto a el empirismo como tendencia en filosofía de la ciencia, como epistemología también. Vamos a encontrar aires familiares entre el empirismo que se tiene en el siglo XX con el llamado positivismo lógico, luego empirismo lógico. Esto para que tengamos precisión de conceptos. Sin embargo, el empirismo científico del siglo XX se puede asociar con el llamado experimentalismo. El experimentalismo surge en las ciencias físicas y naturales más o menos en el siglo XIX, pero ya tenía unos antecedentes en todo el pensamiento que había expresado por su parte Bacon y los desarrollos que había hecho necesariamente Galileo y otros exploradores de las ciencias físicas y naturales. Están también los aportes de los operacionalistas ingleses, los instrumentalistas ingleses y, por supuesto, todo el desarrollo de la estadística del siglo XIX, principalmente con las propuestas de la mecánica estadística de Boltzmann, que rompió con la idea de que los conocimientos en la ciencia producen verdades. Y al establecer la idea de que la mecánica estadística lo que únicamente puede generar son aproximaciones, y esas aproximaciones son trabajadas a través de modelos matemáticos. Entonces se hace también una transformación en la comprensión de lo que es, llamémoslo así entre comillas, el hallazgo científico o la obtención de resultados de los procesos de investigación. Como muy bien decía Astrid, el experimento pone en términos de prueba la relación entre unas variables. Allí hay para algunos unas relaciones de causa-efecto, o sea que está implícito el presupuesto de la causalidad. Esto para mirarlo desde el punto de vista epistémico, con una base de una ontología que puede considerarse como una ontología mecanicista que se combina con el asunto de que no se van a obtener resultados precisos, sino aproximados en términos de la utilización de la estadística, y de ahí el trabajo y los aportes de Fisher en lo que es el montaje de los experimentos y el uso de herramientas estadísticas en el trabajo experimental. Esto como para poder dar ese panorama general de esa relación. Es indudable que los aportes de Boltzmann en un campo como el de la física, pues tuvieron mucho que ver. Podemos recordar, pues para quienes lo hayamos estudiado, que Boltzmann tuvo una atormentada existencia, así como la tuvo George Cantor en matemáticas, debido a que había una renuencia en el siglo XIX a aceptar la estadística como una solución interpretativa en el contexto de la física fundamental. Esto perfectamente aplicaría para el caso de las ciencias humanas y sociales. En ese caso, en ese momento, las llamadas ciencias del espíritu. La inmensa carga atávica del determinismo
pues relegaba a las propuestas sobre análisis estadístico a la categoría de simplemente ser una teoría fenomenológica. Esto significa que fue empleada y entendida como un recurso formal para solventar la limitación epistémica que tenían los científicos para acceder a la plenitud de los datos que caracterizan un sistema de cierto nivel de complejidad y que en un momento determinado no se puede abordar en su totalidad. Indudablemente, hoy por hoy sabemos que la estadística pues sirve para generar aproximaciones, porque es indudable que el concepto de verdad científica hoy se ve, llamémoslo así, discutido, y es preferible hablar en otros términos, tal como de hallazgo o producción científica con grados de verosimilitud, algo así como algo cercano a lo que pudiera ser verdad, aunque se reconoce que verdad no se podría establecer en esa relación isomórfica entre un objeto del mundo con respecto a los enunciados que se pudieran decir de él. Inicialmente sería eso lo que yo diría, más adelante me extenderé en otros aspectos. Muchas gracias, Francisco, y esto precisamente también lo corrobora Campbell en una argumentación alrededor del tema también de la validez y de la validez interna y la validez externa en los experimentos. No sé si Armando quieras intervenir. Espérate un momentico. Bueno, tengo... mientras, entonces sí, voy a ir avanzando en otros aspectos y ya. Entonces, precisamente tomando lo que acabas de plantear y haciendo pues este marco contextual, lo que va a decir el autor de este documento es que lo que se está estableciendo como método experimental para, digamos, como para este contexto, digámoslo, en filosofía de la ciencia, es como si se entendiera que este fuera el único método que pudiera ponerle unos límites o unos, digamos, como unas zanjas a esa visión en la práctica educativa en el sentido de querer hacer investigación a partir de opiniones. Entonces, lo que se quiere con ello es que lo que se argumente, sobre todo para la investigación de tipo experimental aplicada al campo educativo, pues tenga unos criterios y unos límites con los cuales poderle dar una univocidad de criterio a el asunto sobre el cual se está hablando, pues dado los inconvenientes también que en un momento dado presentan este tipo de investigaciones, cuando no hay como criterios unificadores donde cada uno entra es más bien a opinar. Entonces lo que pretende esta obra o lo que buscaron los autores es establecer criterios de univocidad. Así que la forma más adecuada que ellos pretenden mostrar es cómo a través de la verificación de esos experimentos le permite acumular un saber a quien quiere trabajar en la investigación y que esto le pueda ayudar a perfeccionar su proceso investigativo sin correr el peligro de entrar a caprichos o a conocimientos de presaberes, y que pues eso también llegue más bien a la opinión, a lo que llamaríamos como la doxa. Y pues eso, digamos, en la experiencia personal lo he vivido o lo tengo de un conocimiento directo en el sentido de que a veces no somos cuidadosos en la manera en que planteamos nuestros argumentos cuando estamos haciendo trabajos de investigación en el campo educativo, dado que más bien nos podemos estar llevando por modas o por opiniones. Entonces creo que en ese sentido es un aporte de estos autores. Muy bien, yo deseo complementar lo que está señalando Astrid de la siguiente manera. Los diseños experimentales que se caracterizan como una fase típica de lo que es el empirismo en la experimentación, pues por supuesto que se utilizan en las ciencias físico-naturales. Astrid ha hecho la
aportación con respecto a algunos aspectos de investigación en educación. Pero en lo que quiero señalar, sin desconocer lo que dice Astrid, sino sumando a lo que dice Astrid, es que los diseños experimentales han servido ante todo por la episteme que manejan a poder rastrear, identificar y ver las relaciones entre componentes con base en los comportamientos de los objetos o sujetos que participan en el experimento y que se pueden establecer en unas relaciones de variables independientes y variables dependientes que pueden ser simples o pueden ser ramilletes de variables que se conectan en unos determinados tipos de ambientes que se han predefinido para el experimento en unas determinadas condiciones para poder establecer su validez. Una validez adentro del propio experimento y una validez con respecto a otros fenómenos que son por fuera del experimento, pero que son concomitantes en los ambientes naturales con los cuales el fenómeno que se estudia pues están relacionados. Esto es una cosa muy importante para tener en cuenta porque cuando hablamos que en experimentos, ante todo lo que se analizan son comportamientos. Hay comportamientos de partículas, hay comportamientos de entes biológicos, hay comportamientos de soluciones químicas, hay comportamiento de subpartículas atómicas, hay comportamientos de masas físicas o de movimientos físicos, hay comportamiento de sustancias, hay comportamiento de grupos sociales, hay comportamiento de sujetos en medio de una dinámica de grupos sociales. Entonces los experimentos lo que hacen es justamente establecer desde el punto de vista de una base estadística a partir de unas técnicas de relación entre observaciones antecedentes, aplicación de variable y observación consecuente, los cambios de comportamiento. Es decir, en qué medida varían los comportamientos y eso para eso se establecen escalas de medición. En ese sentido, tienen cierta utilidad para las ciencias humanas y sociales, pero no copan totalmente las posibilidades de producir conocimiento en ciencias humanas y sociales. En las ciencias físico-naturales, pues ha sido el método por excelencia que ha permitido justamente los avances científicos y técnicos posteriores y sus aplicaciones ya para la producción de bienes y servicios en la sociedad. En ese sentido, ese es uno de los valores que tiene el método experimental, porque es que a raíz de ese método experimental es que se han podido hacer hallazgos, en algunos casos hallazgos que han sido no previstos, es decir, hallazgos que son propios de la llamada serendipia, cuando se está buscando algo y en vez de encontrarse lo que se está buscando se encuentra otro tipo de cosa, pero que es afortunada y exitosa, también se ha logrado a través de los experimentos obtener. En el campo de las ciencias humanas es donde viene la parte más polémica porque hay una serie de discusiones desde el punto de vista de la participación ética de los investigadores con respecto a su relación con los sujetos investigados. Por supuesto, siempre en experimentos donde intervienen seres humanos, sean experimentos sociales o experimentos biotecnológicos, se les pide un consentimiento informado de su participación y de los efectos que pudiera tener el experimento sobre las personas. Estos son algunos de los asuntos que se han previsto a lo largo de la historia de la investigación científica en la aplicación de métodos experimentales, que han sido ratificados durante varias decenas de años y cuya última manifestación más resonante, llamémoslo así, sobre la ética de la investigación, se da en la conferencia que se dio en Singapur en el año 2010. Esto que quería señalar, entonces, como parte del aporte de complementación para lo señalado por Astrid. Perfecto. Entonces, ahora sí, no sé, si quieres, Armando. Estaba como en un cruce de ideas
precisamente comentábamos ayer digamos, de las modalidades de experimentación, ¿no? Que es lo que tenemos con el señor Stanley, que habla de los 3 diseños preexperimentales, de 3 diseños experimentales y diseños cuasi experimentales. Y entonces veía le vi como mucha importancia al aspecto cuasi experimental, digamos, por la diversidad con la cual se pueden elaborar las estadísticas y, digamos, elaborar las proposiciones con las cuales se va a llegar a unas estadísticas acerca de una investigación, digamos, de un tema científico. Y pues le vi como una gran riqueza en el sentido de que pues es muy abierto, pues tiene como cabida, digamos, aspectos que de pronto en el método experimental, que son más rígidos, sí, tienen que tener mayor fundamentación cuando se va, digamos, a establecer un diseño experimental. Entonces, como que la gran diferencia entre el uno y el otro es eso, ¿no? La rigidez del uno contrastada con la amplitud, digamos, que finalmente el experimento, creo que el tema de realismo científico, entonces que digamos que todas las cosas tienen que estar muy ajustadas, muy precisas, y que muchas veces en los campos donde se va a aplicar la experimentación, pues son campos de difícil, digamos, penetración. ¿Por qué? Porque son, digamos, espacios muy rígidos donde hay digamos, una serie de reglas que de pronto al científico no se le va a permitir abrir completamente o no va a obtener la totalidad de la información para precisamente elaborar un diseño. Entonces, en ese sentido, el modelo cuasi experimental te permite de alguna forma establecer, digamos, algunas, digamos, cuestiones al azar, ¿ves? Y dentro del proceso de medición y dentro del proceso de desarrollo de la, de la que, del modelo cuasi experimental, pues van saliendo que unas se pueden reiterar, otras no, pero en fin, te permite una amplitud. Entonces me surgió la duda es, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo es entonces el tema preexperimental? ¿No? O sea, el uno es muy flexible, el cuasi experimental, el experimental es más rígido, y el modelo preexperimental, entonces, ¿en qué línea lo podríamos colocar? No sé si alguien me puede ayudar con esa inquietud. Bueno, los diseños preexperimentales, en ese sentido, pues los diseños preexperimentales son aquellos que no cumplen con el nivel de rigor necesario para los diseños experimentales y ni siquiera para los cuasi experimentales. Entonces, pues allí tenemos que los diseños preexperimentales tienen 3 maneras de verlo. Hay uno muy sencillo que podemos verlo, que es el estudio de caso con una sola medición. Si ustedes quieren, voy a colocarles acá para explicar un poco eso, la ventana donde aparecen. Vamos a ver si los tengo por acá. No, no es este, no. Perdón, no es este. No es este, vamos a... ¿No será que es el que nos diste también a través del libro? No, el que está en el artículo está eso, pero ahora no encuentro el... Porque en el libro que nos compartiste está en la página 22. Sí, pero es que quiero en el artículo, que es mucho más simple. Vamos a ver ahí y vamos a ver acá. Vamos a mostrar. Vamos a mostrarlo. Vamos a ver si está. No sé, ahí que apareció. Está apareciendo doble pantalla. Ah, ya, ahora sí. Ahí están, ya aparecen los diseños preexperimentales.
Sí, señor. Bien, entonces, ante la pregunta que se está haciendo, va lo siguiente. Previamente habíamos dicho, para entender esa nomenclatura, que se ha adoptado una codificación y unos símbolos gráficos semejantes en la presentación de los diseños experimentales en general, entendidos aquí los experimentales, cosas experimentales y preexperimentales, de tal forma que se puede simplificar la mayoría de sus características. Entonces, lo que vamos a ver como la X simboliza la presentación de una variable o suceso experimental ante un grupo humano, social o un grupo de elementos, de objetos de un determinado fenómeno cuyos efectos, es decir, cuyo comportamiento se desea medir. La O que aparece se refiere a las observaciones o mediciones que se realicen. Las X y las O en una fila, cuando estamos hablando en una fila, estamos hablando horizontalmente, se aplican para los mismos grupos humanos o sociales, pero también para los mismos grupos de objetos o seres animados con los cuales se está experimentando. La representación va de izquierda a derecha, o sea que la flecha del tiempo entre observaciones y aplicación de variables va desde la izquierda a la derecha en orden cronológico. Las X y las O presentadas en el orden vertical indican que hay una simultaneidad entre unas experiencias y otras. Y la R, que proviene de la palabra inglesa random, significa que los grupos escogidos para el experimento se seleccionaron de manera aleatoria, es decir, al azar, partiendo del concepto de la uniformidad de la naturaleza. Entonces vamos a mirar ante la pregunta que hace Armando, los diseños preexperimentales. Se denominan preexperimentales porque no tienen todas las condiciones de rigor y control de las variables que pudieran afectar. Esos seis o 9 elementos que yo mencioné de la historia, la maduración, el control de los elementos externos que pueden afectar el desarrollo del experimento. Entonces, tenemos un primero que es un estudio de caso con una sola medición. En los estudios de caso, la elección, por ejemplo, de los grupos experimentales no se hace de manera aleatoria, sino que son grupos que están predefinidos. Ejemplo, un grupo de estudiantes en un aula de clases. Allí esos estudiantes no aparecen de manera azarosa, sino que ya están predefinidos por la estructura administrativa de una institución. Entonces, con ellos se trabaja como un caso de ese grupo de personas. Aquí, donde vemos la X, sería aplicar una variable, es decir, algún elemento que cambie el comportamiento, que genere un cambio de comportamiento posterior en los miembros del experimento. En ese caso, podría decir, por ejemplo, aplicar un método de enseñanza-aprendizaje de palabras de la lengua inglesa. Entonces se aplica el método y posteriormente encontramos que a un determinado tiempo después de haber aplicado la variable, hacemos una observación y la observación se hace a través de la construcción de unas pruebas, unos test o unas pruebas que permiten, de acuerdo con la naturaleza de la variable aplicada, probar en qué medida hubo alguna transformación, en este caso de aprendizaje, por parte de los estudiantes. Entonces ustedes se van dando cuenta aquí que hay una intervención de aplicación de la variable, enseñanza del inglés a través de un método. Posteriormente hay que hacer un diseño de instrumentos que va a permitir, de acuerdo con la naturaleza de la variable, hacer la medición, es decir, la observación de el comportamiento que tengan los estudiantes que recibieron esa enseñanza de las palabras en inglés con un determinado método. Y allí obtendremos algún resultado. Este estudio de caso con una sola medición, pues es un estudio muy primario
porque tiene muchos cabos sueltos. No se sabe en qué estado llegaron los miembros del grupo, no se sabe realmente en qué medida la aplicación del método tuvo una incidencia en el cambio de comportamiento cognitivo de parte de los estudiantes. Por eso, entonces, aquí tenemos enseguida un diseño que también sigue siendo preexperimental, que es un diseño pretest, post-test, también de un solo grupo. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que aquí sí hacemos una previsión y hacemos una primera medición en relación con un determinado contenido que será propio de la variable. Se hace para obtener lo que se llama una línea de base. En esta observación, que sería una observación 1, tenemos una línea de base, luego aplicamos la variable, y la variable aplicada sobre esos sujetos a los cuales ya les hicimos una medición, después de un tiempo de aplicada la variable, hacemos una segunda medición. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, posteriormente, cogemos que la observación dada en O1 se compara con la observación dada en O2. Y se hace ¿cómo? A través, utilizando herramientas estadísticas. Por ejemplo, en este caso, es el método de enseñanza de palabras en inglés. Entonces, lo que hacemos es ver, de acuerdo con los instrumentos que debimos haber, por supuesto, preparado antes, porque para hacer esta aplicación tenemos que haber diseñado un instrumento que tiene que ser el mismo instrumento que se diseña acá, porque tienen que medir lo mismo. Entonces, lo que hacemos es comparar los resultados que se pueden hacer de diferentes maneras. Se pueden hacer de sujeto a sujeto y se miraría el experimento de sujeto a sujeto, pero se puede hacer como grupo de sujetos tomando los promedios de los puntajes observados en la primera medición y se contrastan con la media de los puntajes observados en la segunda medición. Luego de ello se hace una contrastación o diferencia de medias, que eso es una técnica estadística muy sencilla. Se establece esa diferencia de media para ver si hay un incremento entre la observación 1 y lo obtenido en la observación 2. Y en esa medida se ve el grado de efectividad o de utilidad que tiene la aplicación de esta variable, que es la aplicación del método para la enseñanza de palabras, aprendizaje de palabras en inglés. Eso es el diseño de pretest post-test. Tenemos aquí el tercero, que es una comparación con un grupo estático. Aquí se puede hacer de dos maneras. Una primera manera es utilizando el trabajo de estudio de caso, donde se hace la aplicación de la variable y se hace la medición posterior en un grupo experimental, digamos los estudiantes del quinto año A, y tomamos otro grupo que va a ser el grupo control, quinto año B, el grupo de quinto año B, al cual no se le aplica la variable, en este caso, pues el método de enseñanza de palabras en inglés, y luego a los dos de manera simultánea se les hace una observación 1 y una observación 2. Y se establecen también un trabajo de diferencia de medias para ver si la aplicación de esta variable tuvo un efecto con resultados más potentes que con este grupo que no recibió esa variable, y se hace esa comparación. En ese sentido, pues quedan muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos, porque no hay control ambiental del experimento, no hay control de aprendizajes previos, no hay control de maduración, no hay control de la historia que traen los miembros de los grupos, no hay control sobre el aislamiento en la aplicación de la variable, que son todos elementos que se tienen en cuenta para ver cómo se puede generar un ambiente de diseño experimental. Espero que con esa explicación se pueda entender por qué se llaman preexperimentales, porque no tienen una suficiente administración de manejo y control sobre las variables que pudieran influir en los resultados de los experimentos. Sí, es como que siempre, digamos que el manejo de las condiciones se convierte como en la mayor dificultad. Estaba como intentando
organizar en mi cabezota el tema de, digamos, de cómo se establece un grupo con el cual se va a hacer un diseño científico, un estudio. Entonces, tengo entendido que, por ejemplo, yo tomo un grupo de 10 personas. Dentro de esas 10 personas, digo, hay un grupo al cual no se le va a dar no se le va a dar la información, que son 5, y a los otros 5 se convierten en el grupo donde le voy a suministrar las variables. Entonces, al grupo que le voy a dar las variables, ese se llama el grupo control o Vuelvo y repito, al grupo al cual se le aplica la variable es el grupo experimental. es el grupo experimental. Ajá. El grupo control es al que no se le administra ninguna No sé. cosa y por eso es que se Exacto. denomina control, porque ese es Ajá. el que permite establecer si hay una diferencia entre la aplicación de la variable o un proceso apenas natural de desenvolvimiento en el tiempo del grupo. Y en esa medida se ve en qué medida afectó sí o no digo sí o no en términos estadísticos, La comparación. la variable aplicada. La variable. Ajá. Pero sigo insistiendo, esto dentro de los diseños pre-experimentales, porque hay muchas cosas que quedan sueltas. Ajá. Hay otro detalle que me llamó la atención. Digo, hay dos tipos de información, una longitudinal y la otra transversal. ¿La transversal es la que se hace a través del tiempo o es la longitudinal? No. Estuvimos hablando de... Pero eso todavía no lo habíamos tratado, no lo traté ahorita que expliqué. Ajá. Bueno, me adelanté entonces en algo. Bueno, porque es que lo que pasa es que un estudio longitudinal es cuando se hace un proceso de experimentos a través del tiempo con grupos etarios que se conocen desde un primer momento y se ve su desenvolvimiento con varios experimentos que son pausados a lo largo del tiempo. Ese es un trabajo de investigación longitudinal. Longitudinal, ajá. Pero aquí lo que hablábamos inicialmente es en la notación. Si ustedes lo pueden observar, en la notación, aquí hay ese nivel horizontal y este es el nivel vertical. Aquí es donde se ve la comparación. Aquí se supone que aquí está el grupo, está el otro grupo. Aquí yo lo simplifiqué, pero habitualmente uno puede escribir G sub E, grupo experimental, aquí, G sub E, ahí, y acá sería G sub C, grupo control. Ajá. Porque mire, en ese sentido, pues hay una verticalidad porque los dos se van a tener en cuenta en el mismo tiempo, su simultaneidad. Pero eso se ve mucho mejor más posteriormente, por ejemplo, en los diseños de muestra separada, pretest, posttest con grupo de control, que es este diseño. Aquí se ve perfectamente en este diseño permite ver eso que tú estabas preguntando, porque aquí hay cuatro grupos aleatorios, donde hay 2 que son experimentales y 2 que son de control. Y se hace la comparación entre los resultados de los mismos. Aquí están uno que tiene que ver con observaciones longitudinales y que se hace con un grupo control y un grupo experimental. Ajá. Donde aquí hay la diferencia es que al grupo control no se le va a aplicar de todas maneras la variable, pero se van a hacer mediciones para ir haciendo comparaciones, observación tras observación, se aplica la variable y se sigue mirando el desarrollo evolutivo de la observación para ver si efectivamente genera una transformación en estos sujetos. Observa que en ese sentido este experimento es mucho, este cuasi experimento es mucho más potente que este de acá. ¿Por qué? Que el preexperimento. Que este tercer preexperimento, porque ofrece mayor información que puede ser contrastada. Pero los experimentales propiamente dichos tienen otras características y lo fundamental en ellos es que aparece
tanto en grupo control como en grupo experimental, el carácter aleatorio de la escogencia de los sujetos del experimento. Esto para el caso de las ciencias humanas y sociales, de las ciencias sociales preferentemente y específicamente en ciencias del comportamiento, tales como psicología, sociología, procesos educativos. Vemos que tienen unas utilidades, pero también vemos que tienen muchas limitaciones. Eso, sí, pero en el campo de la física, de la química, esto es fundamental. En las ciencias físico-naturales, los experimentos son claves. Sí. Estaba considerando también que dentro del modelo cuasi experimental y el pre-experimental, y por qué no el experimental, hay un tema que es, digamos, de acuerdo al modelo que se escoja, el tema de la validez interna y externa, y que la validez siempre se refiere a la que se da dentro del modelo escogido, y que las variables, digamos, la cuestión externa se da cuando uno intenta homologar el experimento en un ámbito diferente y está digamos, encontrando si ese modelo que se desarrolló realmente, digamos, tiene un mejor uso, una mejor aplicación, etcétera. Entonces sí es por ahí, ¿cierto? Sí, pues para mirar los aspectos de la validez, por ejemplo, la validez interna busca que las condiciones de sujetos, ambiente, instrumentos, administración y técnica de administración de los instrumentos, las mediciones, el proceso de cálculo de los resultados de las mediciones sean uniformes, sean los mismos, o sea que metodológicamente haya una misma manera de proceder. Eso tiene que ver con la validez interna. La validez externa tiene que ver con el haber procurado evitar la intromisión de variables fantasma, el haber mantenido las condiciones de formulación de la variable independiente de la misma manera en un sitio y haberla evitado en el otro, y que las mediciones que se hagan sean sincrónicas cuando son más de un grupo al cual hay que hacerle la comparación. Que esto tiene que ver con aspectos externos que pueden influir en el diseño del experimento. Entonces, se trata de cuidar esas dos cosas. En el libro de Campbell y Stanley está muy bien explicado el detalle de cada una de estas dos cosas. Yo veo que los experimentos siguen siendo útiles y válidos, pero no son suficientes para construir conocimiento científico con utilidad, porque al final de cuentas, como desde el principio lo señaló Bacon, la idea del conocimiento es para poder tener utilidad de este conocimiento. Como parte de la crítica que le hizo a Aristóteles del órgano de Aristóteles en el Novum Organum de Bacon. Esto también, digamos, en el ámbito, digamos, a mí me parece que este asunto, digamos, este libro incluso, del señor Stanley, es como del año 70 y pico, algo así. Pero bueno, o sea, a lo que me quiero referir es a que en el momento en que se elabora este texto, digamos, el desarrollo de los computadores, el desarrollo tecnológico, pues no es el de hoy en día. Entonces, me parece que, digamos, que si uno lo coloca, digamos, esta misma metodología o este mismo tratamiento de la experimentación de estos campos, pero hoy aplicados a la tecnología, digamos, a la computación, me parece que pueden ser, digamos, más ricos en cuanto a las variables que uno pueda meter, más ricos en cuanto a la amplitud de un diseño, y digamos digamos, como de una aplicación casi que universal, me parece, pues. O sea, todo es universal, pero el computador como que nos lanza a una dimensión diferente del diseño de un experimento. Bueno, pues aquí hay que decir lo siguiente. Lo que se explica acá en el cuadro que se está presentando
pues es solamente una matriz básica de lo que son los diseños preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Hay unos diseños que aquí no están señalados porque el libro tampoco los trata, que son los diseños factoriales. En los diseños factoriales aplican otra serie de elementos que tienen que ver con más variables y más grupos de contraste, donde se establecen las relaciones de varias variables con otras variables también varias, porque se supone, se sigue pensando de manera determinística que hay una relación de influencia de unas variables antecedentes con unas variables consecuentes, y estas variables consecuentes son comportamientos humanos. Entonces creo que ya te podrás dar cuenta, Armando, que esto es lo que habitualmente está aplicando la inteligencia artificial de las plataformas en la web. Es básicamente eso. Entonces, los diseños experimentales hoy por hoy son el plato del día a través del uso de la inteligencia artificial de manera sofisticada, y es lo que se hace en todo lo que es el marketing digital. En el marketing político hace cosas semejantes, se trabaja ese tipo de cosas. Excelente, gracias. Yo quiero como integrar algo de lo que, o sea, siguiendo lo que ustedes están comentando, y es en relación a, bueno, a unos aspectos que también habíamos tocado la semana anterior y que creo que son válidos, en el sentido de que en una perspectiva de ese empirismo y de una visión realista, se asumiría con ello que el experimentador, para este caso, quien hace las veces del experimentador, estaría ausente, como que si él fuera o ella fuera un actor de carácter neutro, donde específicamente serían las variables y las hipótesis que estarían jugando solas, y que el instrumentador solamente estaría haciendo de mediador para que se pudiera llevar a cabo el experimento, y que su labor en este caso sería como el de un notario que registra y que en un carácter muy neutral estaría haciendo que se cumplieran las condiciones del experimento para con ello llevar a unas conclusiones de acuerdo a las hipótesis previstas o planteadas. De acuerdo a lo que hemos ido poco a poco, pues yo sé que hay que profundizar más, pero podría ser un elemento útil desde la perspectiva que plantea, por ejemplo, la física cuántica, o una visión más también de la misma teoría de los sistemas no lineales. Pues aquí cambiaría la perspectiva. No es una visión uno a uno de una relación de la imagen con como está en el espejo y que se refleja de manera unilateral o específica, sino que aquí hay que entender también que pues esta es una visión frente a la forma como se aborda la ciencia, o la actitud que se asume frente a la ciencia. Pero con lo que está preguntando Armando y con lo que tú le estás explicando, Francisco, pues entendemos que precisamente hay unas relaciones más amplias, y que esa visión de orden realista, que podría decirnos que el mundo es homogéneo, que la naturaleza puede ser explicada, o que es demarcada por una explicación de orden matematizable, y que por ello entonces el control de estas variables estarían dadas para que con ello se resuelvan problemas de una manera única, lo que va a mostrarnos en una visión ya sea o antirrealista o de realismo constructivo, o de otras versiones que también se han derivado en la filosofía de la ciencia, ya de unos desarrollos mediados por la tecnociencia, nos hacen ver que precisamente este es como una puerta de entrada a esas interpretaciones, que hay gente que se puede convencer de que la ciencia asumiría una postura neutral y que solamente haría estos tipos de experimentos para poder obtener resultados, como con el fin de, según ellos, darle unas mejores condiciones de vida a la humanidad.
pero que está dejando de lado la perspectiva también de la actitud o de los objetivos que tiene el investigador o las comunidades que hacen investigación, de quienes también hay una decisión con respecto a cómo direccionar las variables para que se obtengan determinados resultados y que esto no es neutral. Bien, lo que tú estás tocando nos pone en el escenario de unas discusiones que son ciertamente antiguas ya. ¿Por qué razón? Porque es indudable que el empirismo, con esa postura del realismo objetivo del cual haces expresión, está vinculado con la postura, por ejemplo, que muy contemporáneamente defendió durante toda su vida, pues en los últimos 50 años, Mario Bunge, que es el realismo crítico científico, en el cual asume que el mundo existe objetivamente y es independiente de la conciencia de los seres humanos, de los grupos de investigación, y que lo que hace la comunidad científica es ahondar en las minucias del mundo objetivo con el propósito de develar sus relaciones de tipo legal, a través de las cuales, con un lenguaje lógico y la herramienta matemática, lo que hace es explicar cómo funcionan los fenómenos del mundo objetivo. Y en esa medida, eso aplicado a las ciencias sociales, por ejemplo, también establece que lo que hay es que hacer las lecturas objetivas de los comportamientos sociales con el tipo de tendencias y el tipo de inquietudes y de afectos que puedan tener, los cuales llevan a que tomen determinadas decisiones y tengan determinado tipo de comportamientos que generan consecuencias. Esto en esa mirada de tipo objetivo, donde el investigador lo que hace es el testimoniar cómo es que funcionan esos fenómenos. Pues yo lo que puedo decir es que esa postura sigue siendo mantenida por una buena cantidad de investigadores hoy en el mundo. Y no voy a decir que eso es bien o que no es bien, simplemente es un hecho que está ahí, acontece de esa manera. Porque está de otra forma en una antítesis, están los que dicen que los conocimientos son una construcción social y que entonces se puede construir cualquier cosa y eso que se construye seguramente tendrá una representación como un metarrelato acerca del mundo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera señalar que en eso que decía que hace tiempo apareció la cosa y que tú nombrabas la física cuántica, debo decir que esa visión objetivista y de relaciones de causalidad en los fenómenos del conocimiento científico son muy propios del modelo mecanicista de Newton, que toda la física clásica tiene, que incluso la física relativista también la tiene, porque es un modelo determinístico de tipo causalista. Ese relativismo interpretativo para un mismo catálogo de tipo experimental ha abierto una brecha para una escuela de pensamiento que es más propia de las ciencias humanas, que permite entender como tendencias no precisas, no mecanicistas, sino más de tipo aleatorio, de emergencias súbitas, en la cual la realidad no es más que el resultado de una compleja construcción social, que la ciencia, y en este caso, pues la mecánica cuántica, de la cual estoy hablando, puede entenderse en su sentido más esencial como un producto de la sociedad y de la cultura de su tiempo. Ustedes seguramente pues, pensarán, pero ¿cómo así? ¿Hay experimentos? Sí, hay experimentos.
La tesis interpretativa más influyente en este sentido es la defendida por Paul Forman. Hay una publicación del año 1984 quien intenta allí dibujar una historia de la vieja mecánica cuántica según la cual la influencia cultural de la época, estamos hablando de los años 10 y 20 del siglo XX, resultó ser determinante en la introducción, la aceptación y la asimilación de una concepción teórica de la actividad científica de las subpartículas que no estuviese basada en la causalidad. Ese es el planteamiento básico de Paul Forman. Entonces aquí estamos viendo mucho antes cómo es que se consideran que hay ciertas condiciones sociales históricas, por ejemplo la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, que está buscando romper con una serie de cosas de tipo determinista y causalista que tenían para promover una teoría de la ciencia física que no obedezca a formas causales. Habrá que ver hasta dónde es posible eso que se está planteando, porque es un poco difícil cuando hay modelos matemáticos que pueden sostener esto. Indudablemente que la relación entre las ideas científicas, las teorías científicas que se dan en un momento determinado, desde el marxismo se planteó que había una relación directa entre la base económica, la estructura social y económica, con la superestructura jurídica, cultural, científica y social también. Esta es una idea fundamental que viene desde el marxismo. Hay una idea muy clara que Karl Mannheim establece hace más de 80 años de las relaciones entre ciencia y sociedad en una perspectiva de sociología marxista. Por otra parte, en la historia social de la ciencia, el historiador británico John D. Bernal planteó, derivado de esa concepción marxista, porque John D. Bernal era parte del Partido Comunista de la Gran Bretaña, que decía que en los últimos 30 años y debido en gran parte a la influencia del pensamiento marxista, se habían abierto a la idea de que no solo los medios empleados por los científicos naturales, sino incluso las mismas ideas directrices de su enfoque teórico estaban condicionadas por los acontecimientos y las presiones de la sociedad. Llevo esto a colación porque si se tiene en cuenta que posteriormente, un poco antes, el médico polaco Ludwig Flegg había planteado la idea de comunidad de pensamiento y que se señalaba que la comunidad de pensamiento permitía hacer que se tuviera un pensamiento común entre una comunidad de investigadores o profesionales dedicados a la investigación y que haría que ellos pensaran y procedieran de determinada manera. Esto es antecedente de lo que posteriormente Thomas Kuhn llamó paradigma y que después llamó matriz disciplinar. O sea que estos antecedentes de que las condiciones de la sociedad pueden influir en la construcción de teorías científicas es un hecho que se da, pero al mismo tiempo existe esta otra parte que señalaba al principio, como la del realismo crítico de Mario Bunge, de que el mundo es objetivo y que es independiente de la conciencia. Entonces, con esto deseo señalar que el problema es un problema antiguo para mirar estas cosas que señalaba Astrid acerca de la independencia de los investigadores. No, desde hace mucho tiempo se considera eso. Y en física cuántica, Paul Forman ha desarrollado una teoría acerca de ese análisis e incluso, pues hacia 1935, vale recordarlo, Robert Merton, el sociólogo de la ciencia, defendió su tesis titulada Ciencia, Tecnología y Sociedad en el siglo XVII. Y uno de los temas centrales que él consignó fue cómo el puritanismo y la ciencia de la Inglaterra del siglo XVII, que se conoce como la tesis de Merton, puede resumirse así. Durante los siglos XVI y XVII,
se estableció una ética puritana que, en concordancia con el naciente espíritu científico que se daba en Inglaterra, hacía énfasis en la naturaleza utilitaria de la ciencia, esto devenido de las ideas necesariamente de Bacon, y dada su orientación práctica, estimulaba la corriente experimental que hizo florecer notablemente la ciencia inglesa. Y allí cabe notar entonces cómo Merton encuentra en Robert Boyle, que tuvimos la oportunidad de estudiar hace unos 2 años, como el más importante representante de la filosofía experimental, desarrolló pues todo un programa que permitió el origen de la Royal Society, que es la sociedad científica más antigua de Occidente, y que era pues necesariamente seguidor del programa baconiano. Mire, volvemos a Bacon. Y Boyle parece que hace la sustanciación en gran medida de las controvertidas de conclusiones de Merton, de que hay unas condiciones sociales y objetivas de la sociedad que hacen que influya sobre la manera de hacer ciencia, cosa que toma años después Paul Forman, y que en alguna medida, por esa influencia del marxismo, para el caso de quien habla, la influencia del marxismo y Karl Mannheim, por supuesto, me llevaron, por ejemplo, a todo mi desarrollo acerca de la tecnociencia geoestratégica. Entonces, con eso, Astrid, quiero como señalar que hay todo un raigambre, toda una herencia que mira todas esas raíces históricas para mostrar cómo las dos propuestas se dan, pero son dos propuestas que se dan, que nacen todas en Bacon, pero unas toman un camino y otras toman otro camino. Y en ese caso, entonces, la interpretación de la de Copenhague, que también es de 1927 o nace en esa época. Pues lo acabo de explicar. La explicación de Copenhague tiene que ver con toda la influencia germánica que había en esa época, y era la Alemania de posguerra, justamente. Porque es que la interpretación de Copenhague se da en Copenhague, porque es que el evento se hizo en Dinamarca, y porque uno de sus miembros principales pues era Niels Bohr, que danés, pero la mayor parte de investigadores que habían estado trabajando el asunto eran netamente germánicos, y cuando hablo de germánicos estoy hablando de tanto austríacos como de alemanes. Perfecto. O sea que, bueno, por lo menos aquí ya vamos estableciendo algunos elementos que nos van dando como una línea también para ir organizando las ideas, y es con respecto a, bueno, cómo están agrupados estos diseños metodológicos, sí, entre lo que son los experimentales propiamente dicho, los cuasi experimentales y los preexperimentales. Y los preexperimentales, eso por un lado. Y por el otro lado, pues son los elementos que nos va dando la historia de las ideas de la ciencia, donde nos permiten entender, o sea, pues voy como encontrando que aquí vamos organizando diferentes niveles de argumentación que nos permiten hacer cohesión para tener como más claridad del panorama, que es en relación a esta historia de las ideas con la que tú nos estás haciendo ver cómo precisamente esto tiene toda una tradición de una historia que viene desde el mismo Francis Bacon, y que de alguna manera también ya habíamos mencionado en la tertulia anterior, pero que creo que pues esto nos va dando mayor claridad con respecto al asunto. Y por el otro lado, pues también está de por medio cómo también estos, digamos, estas dos perspectivas o estos dos niveles luego nos llegan a la formación académica, y que muchas veces se reciben de una manera como automatizada, sin haber hecho esta revisión histórica para que nos permita entender cómo, en qué contexto está dado, y que en tiempo reciente lo que se está viendo, como lo planteaba o lo preguntó Armando, es en todos los sistemas computarizados y de las aplicaciones, porque de una u otra manera lo que sí se está viendo es que sus aplicaciones están vigentes,
que son muy útiles, sí, y que pues detrás de ello también hay unos, pues, unos propósitos y unos intereses para el campo tecnocientífico, que es en lo que, digamos, tú nos has ido introduciendo en los últimos tiempos para entender hacia dónde se está viendo, por lo menos de una manera muy genérica y panorámica, todos estos desarrollos que hoy nos tienen pues en los avances o en los desarrollos que tenemos ahora, sean que estén beneficiando o no a la población o a un sector de la población, pero son pues en las condiciones en las que actualmente nos estamos moviendo. Sí, Entonces, sí, Astrid, pues quisiera agregar una cosa a raíz de lo de los usos de los sistemas computacionales para explicar un poco más, porque no fui suficientemente exhaustivo en esa parte. Y es que, Armando y compañeros, hoy por hoy, si se pueden evitar los trabajos de laboratorio físico, se hacen diseños de simulación computacional. Por ejemplo, en aeronáutica, actualmente ya no se tienen que utilizar esos túneles de aire que se utilizaban en los años 50 y los años 60, donde se miraba cómo era la propulsión y el paso del aire y poderlo registrar a través de cámaras fotográficas o de diseños de video para ver cómo el aire plagado de partículas de color fluía por un ala. Hoy los diseños se pueden hacer vía computador, dando los datos específicos de cada variable y de cada variable que tienen que ver con velocidad del viento, intensidad y dirección del mismo, que tiene que ver con el uso de determinado material que tiene una resistencia molecular que se ha calculado previamente también en laboratorio, entonces introduce ese valor. Otros valores que tengan que ver con las fuerzas de rozamiento y el desgaste de material. Y entonces lo que se hace es que se hacen las pruebas en vía diseño de simulación computacional. Estoy dando aquí un ejemplo. Esto lo sé por mi trabajo con ingenieros que hice durante 12 años, un poco más de 12 años tal vez, no, 14 años que trabajé con ingenieros donde hay múltiples pruebas que se hacen vía simulación computacional. Y con Astrid hemos visto que se hacen también diseños de simulación computacional en el campo de la toma de decisiones con seres humanos. Hay unos software complejos que permiten ver cómo colocando cierto tipo de, de elemento motivador hace que las fuerzas sociales se puedan desplazar en un sentido o en otro, y eso es lo que se utiliza justamente, por ejemplo, para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con marketing político, marketing en general, y juegos, y los llamados juegos de guerra, que se hace por simulación computacional y que ha permitido precisamente después hacer el diseño de juegos de computador, porque son aplicación de juegos de simulación para el caso de las ciencias humanas y sociales a través de, por ejemplo, de juegos como La Edad de los Imperios o unos más recientes que tienen que ver con el medioevo o la Segunda Guerra Mundial, y otros que son ya futuristas, donde se ve cómo la utilización de los juegos de simulación computacional a través de elementos experimentales pueden abrirse nuevas heurísticas, es decir, nuevos caminos donde se toman decisiones con respecto a la conducta que se debe tomar, que se debe ejecutar. Eso quería decir como para que se tenga mayor claridad de cómo se utiliza eso hoy con la inteligencia artificial en los sistemas computacionales. Algo que uno ve en estos diseños que estudiamos es que de una u otra manera pretenden tener un control total hasta sobre los errores que supuestamente puede llegar a tener el experimento. Y considerando con ello, o sea,
veo allí, cuando uno encuentra en las lecturas o lo que también el mismo autor, los autores Campbell y Stanley reconocen en los controles y que de allí hay unas medidas de error y que se toman como error estándar, es esa visión de tener como un control total sobre la naturaleza o pretender con ello hacer unas condiciones que buscaran con ello ser como si pudiéramos decir que hay de alguna manera por parte del investigador o el observador un control total o dominio de ella. Entonces, lo que me viene como reflexión es precisamente de algunos aspectos que nos hicieron ver el documento que habíamos trabajado sobre Ursula Le Guin, donde decía que precisamente en estos comienzos del siglo XX y lo que se va desarrollando poco a poco en la ciencia, es como de todas maneras esa pretensión de dominio, esa pretensión de establecer unos criterios de estandarización y de medición planificada y de también poder decir que con ello podríamos llegar a hacer unas predicciones lo más exacta posible para, bueno, inicialmente hacer control sobre la naturaleza, pero uno podría hacer una hipótesis de que también hasta el control sobre las conductas humanas. Sí, Astrid, es claro el planteamiento que tú haces, aunque yo debiera decir, no sé si en eso caen Campbell y Stanley, pero lo que debiera decir ahí es que justamente el modelo mecanicista causal newtoniano, que pretendía que hubiese ciencias exactas que dieran datos precisos y que pudieran establecerse leyes matemáticamente precisas donde se pudieran repetir los experimentos que dieran el mismo resultado, justamente se rompe, como lo dije hace unos minutos, con las propuestas de Boltzmann de la mecánica estadística, porque mostró que no era posible poder tener datos exactos, sino solamente aproximaciones, lo que muchos años, un siglo después, Popper denominó el mundo de las propensiones. Entonces, en ese sentido, el diseño experimental, tanto en ciencias físico-naturales como en las ciencias sociales, no pretenderían hoy por hoy, no podían hacerlo, pretensiones de control total, porque justamente el hecho de no poder tener control sobre todos los elementos de los experimentos, tanto a nivel interno como a nivel externo, hace que lo que se obtengan son valores de aproximación. Y son valores de aproximación porque justamente se utilizan herramientas estadísticas. Recuerda que uno de los aportantes en estos diseños que lo hizo inicialmente en biología fue Fisher. Muy bien, muchas gracias. No, Armando, ¿quieres ahí intervenir? No, pues, No sé, digamos, cuánto Roberto en su momento, cuando quieras, tienes también o Estela. Armando. sí, digamos que la invitación con este tema hacia unas reflexiones, que es lo que estamos haciendo y todo este tema histórico, entonces pues me lleva a mirar que, digamos, estos planteamientos que están en el libro de Campbell y Stanley, esto surge en 1966. Entonces, si uno lo mira históricamente, estoy pensando en una película que se llama Una mente brillante, en que el actor principal sale haciendo una serie de, digamos, de desarrollo de fórmulas y termina dibujando casi que en todas las paredes. Empieza como en la parte de arriba y empieza a ocupar la pared, y uno supone que, digamos, que este personaje pues se ha gastado una cantidad de tiempo desarrollando una determinada fórmula y que el espacio, o sea, el tablero donde inicia el ejercicio, pues no le alcanza y va haciendo eso en todas las paredes, en todas las paredes. Entonces, cuando yo lo miro acá con el tema de los diseños cuasi experimentales y experimentales, me imagino que es un poquito como esa época, pero que hoy, digamos, tenemos los computadores y podemos, digamos, proponer modelos experimentales, cuasi experimentales, experimentales, y que pueden ser desarrollados muy rápidamente, digamos, en un espacio, en el espacio que tiene un computador.
Entonces, lo curioso, digamos, del momento y de la importancia que tiene estar observando este documento, que de pronto uno lo ve, yo cuando empecé es como duro, ¿no? Como difícil, como que uno no le ve, digamos, la carne en la primera observación. Pero ya cuando empezamos a mirarlo, como lo estamos haciendo ahora, resulta que este texto es muy importante, porque nos está dando como las bases y la génesis de modelos experimentales que se hacían, digamos, a mano. Entonces, si esto mismo está ocurriendo hoy a nivel de computadores, pues digamos que vamos a tener una excelente aproximación de las cosas que están ocurriendo y lo que Francisco nos está narrando y Astrid de lo que sucede hoy con con modelos desarrollados en computador. Sí, hay una cosa que es importante tener en cuenta con el libro de Campbell Stanley, que fue editado originalmente en 1961 en su edición en inglés. Es un libro que es un manual de compilación que tiene en cuenta muchísimas publicaciones previas que incluso están desde el principio de siglo. Hay una publicación, por ejemplo, que ellos refieren de Thorndike y otros investigadores en relación con, Thorndike, McCall y Chapman, una publicación de 1916 sobre ventilación en relación al trabajo mental. Hay otras que son del año, por ejemplo, 47, que es del Departamento de Información y Educación de los Estados Unidos sobre opiniones acerca de las relaciones entre negros y blancos en las compañías de la séptima división de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay otras que son de la década de los 40. Hay otra de Thorndike y Woodworth sobre la influencia del mejoramiento de la función mental bajo la eficiencia de otras funciones también mentales. Son trabajos experimentales que se hicieron en su momento. O sea que la experiencia de la experimentación es una experiencia que repasa los límites anteriores al siglo XX. Y lo que hace Campbell y Stanley es una compilación para plantear toda esa experiencia de los experimentos en una obra que pueda ser útil para el campo de ciencias sociales y educación. Pero esto proviene de investigaciones en el área de física, biología, psicología, sociología, ciencia de los cristales, experimentos sobre tierras raras, experimentos en química, donde lo que se mira de tanto el aspecto metodológico como el aspecto epistémico en una percepción de corte empirista y también de tipo pragmático para el uso del conocimiento que resulte del trabajo de investigación. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no es que el análisis experimental epistémico sea de los años 60. Esto viene desde el siglo XIX. Sí, y también hay un aspecto interesante en el libro, que digamos que los primeros ejemplos son sobre investigación para el campo educativo, pero cuando se mira a nivel general, todos los datos se extraen de las ciencias sociales y que finalmente terminan en un campo de aplicación, en campos de aplicación o en campos generales de aplicación, y son muy recomendados como metodológicamente, ¿no? Pues sí, no sé, yo no tendría más como para decir sobre este campo, ¿no? No es lo que más me llama la atención, pero reconozco la utilidad que ha tenido y que sigue teniendo, sobre todo en el campo de las ciencias físico-naturales y en las tecnologías.
Y también cómo esto, de una u otra manera, tiene una vinculación con esto de la relación ciencia, tecnología, sociedad, donde tiene unos impactos o unas incidencias, digámoslo así, de tipo económico, con lo cual, pues, por eso hago relación a lo que mencionas en el artículo en cuanto al carácter de la geoestrategia. He ido repasando algunas secciones que voy viendo como precisamente de esos niveles que les estaba diciendo hace un momento, y que poder ver esto en una red de relaciones de control, red de relaciones en cuanto también a entender y comprender cómo es este proceso, y que para ello la utilidad de la historia de la ciudad de la ciencia, y también de entender al interior de estos procesos su carácter epistémico y de carácter filosófico-científico. O sea, creo que el haber hecho todas estas conexiones de lo que traemos del encuentro anterior, y si lo unimos con lo que hoy estamos pues previendo para nuestra discusión, es lo que nos permite ir haciendo como un campo de red de relaciones, específicamente para la formación en pensamiento en filosofía de la ciencia. Por supuesto, Astrid, yo comparto lo que tú dices. Tú entenderás que para mí no es cómodo decir, oiga, léanme mi artículo. Además, porque el artículo es extenso, tiene su fundamentación histórica, por supuesto, y teórica, y que el hecho de analizar estas cosas permite posteriormente entenderlo mucho mejor, porque aquí hay unas relaciones que también tienen que ver con los grupos humanos en términos de estados, de naciones y de corporaciones, pero eso pues aquí no lo tocamos porque solamente vemos la parte internalista del empirismo, a pesar de que medio tocamos las tesis de Merton y Forman en relación a estas cosas. Pues ojalá que algún día se animen a leer en detalle y en la totalidad el artículo que me fue publicado ahorita en el mes de marzo, porque permite entender con mucha mayor amplitud e integridad, de manera sistémica y dinámica, y también desde un punto de vista de nominalismo dinámico, yo diría, el concepto de tecnociencia geoestratégica, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero entonces también, pues, bueno, porque está uno uniendo lo que va leyendo en el día a día con su trabajo y sus cosas, y es que específicamente para lo de los objetivos de desarrollo sostenible, pues en este momento en el que la universidad donde trabajo, pues estamos construyendo todos estos documentos para entregar nuevamente al ministerio. Y en la medida que uno va viendo los requerimientos que tiene este decreto que fue emitido hace apenas unos meses, y donde le dice a las universidades que ustedes tienen que adaptarse o adaptar los documentos que traían a aquellos requerimientos que ha demandado este proceso de adaptación a sistemas de educación mixto, porque en este caso las universidades pueden tomar el camino de la virtualidad o pueden tomar el camino de tener la educación remota, porque ya no será educación virtual necesariamente. Pues va uno a los indicadores que establece, y por eso es que me llamó la atención que tenía tanto que ver con lo de geoestrategia, porque precisamente los objetivos de desarrollo sostenible le dicen a las instituciones de educación superior que deben establecer conductas para decir cómo es que es el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces hay unos estándares, como ya veníamos antes, pero ahora estos estándares dirigidos a cómo tendrán que formarse o se tienen que ahora formar en el entorno virtual, para que piensen, por ejemplo, lo ambiental, cómo se tiene que trabajar, a pesar de que uno diría, pues estamos trabajando en el entorno virtual, pero hay que establecer unas conductas para que eso sea evidenciable y medible.
y leyendo precisamente la tabla de contenido del libro que me pediste que descargara específicamente en toda una tendencia micro y macroempresarial de cómo se está planteando esa redefinición de lo humano, la redefinición de la salud mental, el cambio de prioridades, de cómo el consumo, o sea, y esto pues es un texto que recién salido. Entonces uno va viendo que si hace esas conexiones en lo que estamos hablando, con lo que es el empirismo, con lo que estamos hoy mencionando de los diseños, y que los diseños uno podría verlo solo en el carácter instrumental, pero que si hace la combinatoria de todo ello, va viendo como si se armara un rompecabezas donde muchos elementos van encajando. Pues ahí habría un poco lo que de alguna manera Roberto señala en otro escenario, lo de los sistemas dinámicos que son de carácter cibernético, pero no es simplemente una cibernética de segundo orden, yo diría es una cibernética de mayor orden que del segundo orden, porque aquí no es simplemente el investigador, sino es una élite de poder que mantiene un grupo de grupos corporativos de investigadores para que indaguen y diseñen herramientas para que el comportamiento de las sociedades sea de determinada manera, que se ajusten a unos planes determinados. O sea, es una cibernética no sé si de un tercer orden o cuarto orden que se pudiera dar ahí, que indudablemente está prefijado, porque nada es para el conocimiento, sino es para la toma de decisiones que genere estados de hechos. ¿Sí? Hay una cosa que podrías también ahí relacionar, que es todo lo referente a la cuarta revolución industrial que ha venido aconteciendo, ¿no? En el caso de la cuarta revolución industrial, el mismo autor, Klaus Schwab, tiene un libro, el que escribió lo del COVID-19. Tiene un libro ahí, te lo puedo mandar porque eso te va a servir también para entender por qué en los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU están al unísono con estas ideas de Klaus Schwab. Tienen que saber que Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, uno de los participantes junto con la fundación de Bill y Melinda Gates, con la Organización Mundial de la Salud, la Fundación John Hopkins, en los que realizaron el evento 201 en el mes de octubre del año 2019, en los cuales se hizo el análisis deliberado de las consecuencias y de los comportamientos humanos que podría generar una pandemia de coronavirus. Yo a ustedes se los informé. O sea que este señor Klaus Schwab sabe de qué está hablando, porque está dentro de la cumbre de esa élite de pensamiento, de la élite mundial, de lo que se quiere para el año 2030. Y por eso es que al establecer una agenda con una industria 4.0, donde la producción ya deje de tener tanta mano humana y sea solamente una hiperconectividad utilizando inteligencia artificial, hace que necesariamente se obligue a que la gente tenga que recibir una mesada universal. Y por eso es lo que se está tratando de hacer. Pero en medio de eso se está también haciendo experimentos con la gente con el propósito de disminuir la población. ¿En qué sentido? Si no quitándole la vida directamente, no permitiendo que se reproduzca la gente. Y ahí es donde también entra lo que nos expuso Sergio el viernes con respecto a la edición genética. A la edición genética. Con el método de Casper. Claro. El método de Casper de edición genética, sí. ¿Cómo no? Entonces, ahí vamos atando cabos de todo esto. Lástima si Armando no pudo conectarse con la conferencia que hizo Sergio. Pero él podría ver la conferencia.
Sí, él tiene el enlace y muy seguramente que lo hará. Perfecto. Y Estela, si se interesa, pues, y Roberto lo mismo, ¿no? Están invitados. Mañana el tema es boile, ¿qué? ¿Qué es el trabajo para? Sí, sí, si es posible concebir desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, si podría haber una confrontación de pensamiento entre la visión de Charles Darwin con la visión de Alexander von Humboldt. No fueron exactamente contemporáneos, pero defienden dos posturas que pudieran ser pugnaces entre sí, y mirar y analizar ese asunto de 3 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Voy a buscar ahorita el enlace y se los voy a colocar. Listo. Haré todo el intento de estar ahí. Gracias. Bueno, no sé qué comentario le merece todo lo que hemos hecho o dicho aquí entre los tres, a Estela y a Roberto, para que también pues hagan su intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Escuché toda la presentación de ustedes y sinceramente me parece de un gran valor porque justamente nos presentan ese contexto múltiple, esa riqueza de posibilidades que yo en realidad siempre digo, bueno, una forma de decir es la complejidad, la incertidumbre, pero otra forma de decir es que eso es la vida. Y muchas veces la ciencia lee partes de la vida en sus diferentes formas de construir conocimiento. Y lo dijeron muy bien ustedes, está toda esta historia del empirismo, lo de la causación, interesante esa presentación que hizo Luis Francisco sobre las causaciones lineales y las causaciones, digamos, no lineales, que durante mucho tiempo estuvieron debatiendo para ver quién era científica y quién era pseudocientífica, digamos. Hubo un debate de mucho tiempo. Pero cuando uno se pone al alcance de la visión de la complejidad y su posterioridad, hoy día ya no hace ese debate, sino toma lo que sea necesario de acuerdo al planteamiento que tenga del problema. Entonces hay mucho más libertad. Lo que quizás no se tocó, quizás no había razón, era que implícitamente se dijo que el investigador no, digamos, estaba por fuera de su investigación. O sea que también la intencionalidad, que no se mencionó también, era neutra. Esa es digamos, es el programa de la visión experimental, digamos, empírica, y de toda la visión cuantitativa, ¿no? El investigador es un operador más que nada, ¿no? Y, digamos, los textos de los autores creadores lo que dicen es que no la interioridad de uno, o sea, la subjetividad, no debía manchar el proceso porque la búsqueda es objetiva y neutra. Esa es una de las características de este programa, ¿no? Las otras posturas ya, la contraria a esta es la que podríamos encontrar que en la visión, digamos, más que nada cibernética, lo que se descubre al aparecer la causación de segundo orden es que se plantea la aparición de la información y superando la visión aristotélica de materia y energía lineal, y entonces ahí nace otra vez, emerge la autorreferencia, o sea, el investigador se compromete, y ahí entra un concepto que no había antes, que el concepto ético, se compromete con su investigación
y logra también la autonomía para ser él el que construye, vamos a decir, su realidad. En fin, son posturas a las que se han llegado. Me pareció también valioso lo que dijo Luis Francisco de que esta podría tomarse como una, dentro de la escalera de avance de todo esto que estamos viendo, sería ya una visión que otra vez tiene otro escalón, que es el de la tecnociencia, de las corporaciones, etcétera, etcétera, que es el que corresponde al artículo publicado por Luis Francisco. De cualquier manera, la riqueza de estas tertulias es mostrarnos que todo tiene un origen. Siempre hay un antecedente que a lo mejor cuando el creador hizo aparecer eso, las condiciones de su mundo científico no le permitían en un primer momento ser reconocido, sino mucho después, cuando se dan las condiciones sociales, económicas e históricas, es que se recurre de nuevo a estos pioneros, vamos a decir, de alguna de estas posiciones que ahora son la actualidad. Entonces, destaco de nuevo esa visión de contexto, esa riqueza, y que definitivamente uno lo que tiene que hacer es hacer bien lo suyo, hacer bien lo suyo. Esa sería, y desde luego, ser también parte de la investigación, tener conciencia, digamos, de que su contribución interacciona con el hecho científico. Es bueno también reconocer, a propósito de esto, nada más que una mención, que justamente en este día, hoy, se está reconociendo el fallecimiento de Humberto Maturana, el autor de El árbol del conocimiento, este biólogo chileno de gran prestigio, principalmente en su país fue reconocido, fue tenido realmente como una personalidad en la Universidad Nacional de Chile. Y a partir de ahí es que también pasó a Estados Unidos, a Londres, en fin, diferentes lugares donde logró plantear ese extraordinario concepto de la autopoiesis, donde la vida se autoconstruye, la vida se autoconstruye. Un gran concepto que lo desarrolló, digamos, y que es uno de sus legados. Él va a seguir, digamos, siendo reconocido. Digo nomás que aquí en mi país no, les decía que hay un cierto atraso, un gran atraso en el reconocimiento de estos autores actuales. Y porque Maturana ya hace 20, 30, 40 años que ya era conocido en el extranjero. Fue colega de Von Foster, de Gregory Bateson. Digamos, imagínense, hace ya muchísimo tiempo en Estados Unidos habían esas conferencias que a lo mejor era patrocinada por algún benefactor, etcétera, etcétera, las conferencias Masis. Y ahí, digamos, él estuvo, digamos, con Von Foster. Pero recién ahora aquí en el país mío se sabe que existe. Es cierto que hay un pequeño grupo de filósofos, investigadores que sí lo reconocen, pero no está en las mallas curriculares académicas, no está en la mesa de debates. Es más, yo no sé si llegué a hacerles saber que el año pasado, invitado por el Ministerio de Educación, estaban invitando a distinguidas personalidades a unos seminarios internacionales a distancia, porque se está hablando aquí de la necesidad de una transformación educativa. Ese es el gran concepto. Tiene apoyo de la Unión Europea, una serie de recursos y hay una serie de personas que están en el Ministerio de Educación trabajando eso. Y uno de los invitados, ya les digo, el año pasado, fue él. Y hizo su exposición de su famoso tema de la educación, digamos, vinculada a la educación de la vida, y también el de
de tener autorreferencia, digamos, con la confianza en la construcción a partir de uno mismo. Y bueno, una vez que terminó la conferencia, sale un viceministro, un personaje famoso acá, y comienza no a debatir su tema, sino prácticamente a humillarlo a Humberto Maturana. Digamos, fue algo tan vergonzoso, que la Sociedad de Filósofos del Paraguay hizo todo un manifiesto de disculpas al gran maestro Maturana, y reconociendo que habiéndolo invitado de conferencista, aparece un personaje, digamos, como este, de hacer semejante acto de molestia para una personalidad reconocida mundialmente. Entonces, culmino diciendo que la tertulia nos va brindando ese marco, yo llamaría red de, digamos, de conocimientos que se van entreverando y que se complejizan cada vez más, pero porque así es la vida. La vida es esa. Y todas estas búsquedas científicas no han sido sino búsquedas de conocimiento para ver ese pedacito de vida que cada autor, cada personalidad científica ha querido encontrar y difundirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por una reflexión tan interesante y por recordarnos, pues, la figura de Humberto Maturana, que de una u otra manera también en su momento yo creo que valdría la pena, como frente a los argumentos de filosofía de la ciencia que nos puede aportar. Bueno, yo tengo acceso a varios libros, tanto en español como en inglés, pero pues podríamos mirar en algún libro de los más genéricos de Maturana y por lo menos mirar un capítulo de él y enviarlo para de pronto dentro de 8 días para hacer como un homenaje al pensamiento y la figura de Humberto Maturana, que por supuesto él no trabajó solo en cierta propuesta, sino que lo hizo con Francisco Varela, ¿no? Entonces podría ser eso. No sé si hay alguna obra conjunta de Varela y Maturana, creo que sí, y que podríamos examinar. Déjenme, yo busco y les envío. Permiso, Luis Francisco. Sugeriría justamente Maturana y Varela en El Árbol del Conocimiento, y este prólogo, donde hay como un pensamiento de él y de Varela, resume todo el libro, el prólogo, y puede ocupar muy bien el tiempo de la tertulia. Listo, Roberto. Sí. Armando, ¿ibas a mencionar algo? No, está bien, perfecto. Lo que ustedes digan. No, es que como abriste el micrófono pensé que querías hablar y a la par nos cruzamos entre unos y otros. No, es que se me fue la comunicación y entonces volví y quedó abierto. Listo. Voy a ver si lo encuentro. Es que aquí el que tengo clarito es de máquinas y seres vivos, autopoiesis, organización de lo vivo, pero voy a ver si puedo encontrar el árbol del conocimiento. Bueno, muy bien. Bueno, entonces no sé si para una participación de Estela quieres hacer de pronto un comentario a partir de lo que te dejó la tertulia, algo que de pronto quisieras incluir. No, pues nada, he estado muy itinerante porque me llamaron a trabajar en el momento, estoy que voy y vengo, entonces no podría aportar algo así como con lógica. Estoy muy fragmentada. Yo lo que voy a hacer es que la voy a ver con calma ahorita después la grabación. Bueno. Sí, ya ubiqué el árbol del conocimiento. Entonces, creo que
Roberto me dice que sí, el prólogo, vamos a mirar aquí el prólogo. Porque también, si te parece, Luis Francisco, mientras vamos dando un tiempo para que puedas previamente darle una revisión, si miramos de las tendencias que dijimos que estaban pendientes porque estudiemos en la tertulia, sin decir que no vamos a tomar el texto de Roberto, que propone Roberto, sino para que lo puedas como revisar antes o algo así. Claro, sí, tienes razón. Vamos a ver entonces. Porque todavía entonces en las tendencias en las que estamos diciendo que vamos a estudiar, entonces está pendiente la de las tendencias de epistemología feminista, ¿cierto? Creo que dijimos esas. Sí, 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 sí. Hay otra que no recuerdo en este momento, eran dos. Y ya, aquí estoy buscando. De tal manera que pues podamos tener en cuenta. Les comento que Mercedes en el día de hoy no pudo estar con nosotros, en este momento se encuentra un poco delicada de salud, entonces envía saludos y diciendo que espera estar con nosotros en la próxima sesión. Bueno, está por un lado la concepción heredada de la filosofía de la ciencia, está la epistemología de los estudios culturales, la epistemología feminista y la filosofía de las ciencias de la complejidad. Entonces, de ahí veo dentro del material que tengo a ver cuál les envío. Perfecto. Listo, de alguna de esas, listo. Bueno, pues entonces como para, digamos, hacer una síntesis de lo que hoy hemos dialogado, entonces encontramos que tomando en cuenta que hay un trasfondo que tuvimos en cuenta que fue esta visión de la filosofía, de la postura llamada del empirismo, de la cual se tienen unos elementos, unos criterios de siglos como del siglo XIX, el XX, y cómo esto ha ido influenciando o sigue teniendo un carácter que marca el pensamiento en experiencia práctica de la investigación y el campo de la ciencia, donde no tendríamos por qué decir que ya desapareció, pero que sí ha tenido unos desarrollos diversos y que una manera de evidenciarlo ha sido a través de estos diseños experimentales, cuasi experimentales y de post facto, y de cómo ello también ha permitido a que se den otro tipo de desarrollos en campos como la tecnología, y que si lo vemos como a futuro o en tiempos del presente, está marcando muchos de los elementos que hoy estamos teniendo en cuenta como tecnociencia, que definitivamente tocan con diferentes niveles de la experiencia vital y de la experiencia de la investigación en el campo científico, como es desde la perspectiva de una visión filosófico-científica, en la historia de las ideas de la ciencia, en la manera como la instrumentación para hacer investigación está direccionada, para la forma como filosóficamente se forma en pensamiento científico a los investigadores desde el mismo ámbito en las universidades y en los centros de investigación científica, y que de una u otra manera pues ha ido teniendo unos ciertos desarrollos que a veces nosotros no percibimos o no tomamos en cuenta, y es todo lo que es la parte computacional para diseños de experimentales, cuasi experimentales o es post facto en la vida o en la experiencia de las personas, llevado, por ejemplo, a los casos como lo que comentábamos de la exposición que nos hizo Sergio sobre el diseño CRISPR, CRISPR, edición de genética. genética, gracias, y que definitivamente lo que ha ocurrido con todo esto es que ha marcado muchas de las áreas de la formación del pensamiento que hoy en ciencia y también en tecnociencia,
que hoy tenemos en la vida práctica y en la vida cotidiana, así no lo reconozcamos de una manera abierta. Y que pues esto también nos ha llevado a hacer estas reflexiones de lo que de una u otra manera está pasando con la sociedad actual en todos sus niveles. Muy bien, entonces un saludo para todos y detenemos aquí la grabación. Gracias.